Vamos a dar el comienzo a la clase. La clase igualmente la voy a enviar ya grabada, esta misma clase, y ustedes van a poder tomar apunte a aquellos que les gusta tomar apunte. A partir de este periodo también hay unos nuevos parámetros que estoy tomando, que no voy a pedir más los apuntes del cuaderno. Ya va a ser decisión de usted si copia o no. Ya va a ser decisión de usted. Yo lo único que sé es que la evidencia de lo que se dio está en los videos y a la hora de una prueba acumulativa va a salir lo que se dijo en el video o lo que se dijo en clase. ¿Ok? Entonces, cortamos un poco lo que veníamos viendo en el periodo anterior. El periodo anterior, yo no sé si de pronto alguno de ustedes tuvo la delicadeza de revisar antes de entrar a clase hoy, y vimos todo lo que era referente a ondas. Vimos ondas de reflexión, de refracción, de dispersión, y la vimos no solamente como una onda en movimiento como un sismo o como un movimiento de tierra, sino que también lo vimos por medio del sonido y también lo vimos por la luz. ¿Ok? Incluso el tema de la luz se dio mucho que hablar. En este periodo y en el próximo, básicamente lo que vamos a estar tocando es la parte de electricidad o de cargas eléctricas. Esto es un tema bastante extenso. Sin embargo, bueno, los que no se van inclinados en esta área se llevan un bonito aprendizaje, pero les va a ayudar simplemente como para desarrollar el pensamiento lógico, más no es algo que dentro de su carrera universitaria o lo que desea estudiar, de pronto es algo que le va a ayudar, ¿no? Pero sí en el pensamiento lógico va a fortalecer muchísimo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cargas eléctricas, quiero hablar de un pequeño antecedente primero. Los antiguos griegos descubrieron, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, es decir que el asunto de las cargas eléctricas no es que viene ahora porque estamos estudiando física en 11, no, estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Donde los griegos experimentaron con ciertos materiales. Ellos frotaron ámbar con lana y el ámbar atraía a otros objetos. Hoy en día decimos que el ámbar ha adquirido una carga eléctrica neta, es decir, que hoy en día no decimos que no, que ese cuerpo atrae otros cuerpos, no, decimos que ha adquirido cargas eléctricas netas. El material se ha cargado eléctricamente y la palabra eléctrica se deriva a la palabra griega electrón. Y muy particular esto, ¿no? Porque incluso hasta hace unos años nosotros los científicos creo que no nos interesa, pues de pronto a mí no me ha llamado mucho no me llama mucho la atención estar investigando ciertos sucesos de la historia, pero hasta no hace mucho, en unos años, me di cuenta que la palabra electrón, que sabía que en la palabra griega significaba eso, pero no sabía que el significado en griego era ámbar, y me pareció muy interesante. Para poder conocer esta parte de todo lo que estamos estudiando de las cargas eléctricas, hay algo que tenemos que reconocer. Es algo que ya de pronto ustedes en otros años escolares de pronto debieron haber visto esta figura o lo que estoy mostrando ahorita en la imagen. Pero si no, no se preocupen, vamos a tratar de explicar un poco sobre esto. Esto es un átomo, ¿ok? Y el átomo está formado por un núcleo, que es lo que está en el centro, en color naranja, y un color así como verde, ¿ok? Un verde bastante claro. Naranja son los protones y el verde son los neutrones, ¿ok? Ellos están unidos al núcleo, al centro del átomo, ¿ok? Y estos no se mueven, están
en posición neta y quieto, ¿ok? Lo que sí se desplazan y se mueven son los electrones. Eso sí se desplaza. Fíjense bien que los electrones están cargados negativamente. Vamos a darle una referencia de esto de carga y negativos y positivos, ¿no? Cuando nosotros agarramos las pilas o las baterías, ¿ok? De un lado marca positivo y del otro lado marca negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellas tienen un compuesto donde mantienen un nivel de una carga eléctrica, ¿ok? Y eso nos facilita para utilizar el control remoto del televisor, los juguetes de los niños, incluso los celulares, la pila de los celulares tiene esta composición positiva y negativa también, ¿ok? Incluso en el control del televisor, si usted coloca la pila en otra forma, en otra dirección, el negativo con el positivo, él incluso se lo va a rechazar, no va a hacer nada. Es decir, que esto de positivo y negativo juega un papel muy importante y hay que estar atento a esto porque vamos a estar hablando mucho sobre esta situación, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los que están en el núcleo? En el núcleo están los neutrones y los protones, ¿ok? ¿Quiénes son los que se mueven con facilidad? Los electrones. Los protones son positivos. Los neutrones, la misma palabra lo dice, neutro, es decir, que no son ni positivos ni tampoco son negativos. Y el electrón, sí está alrededor del núcleo, ¿ok? Entonces, pendiente porque voy a hacer preguntas sobre eso más adelante, ¿ok? Cuando hablamos de, vamos a, estoy moviendo algo acá, disculpen. Ok. Cuando hablamos de los electrones, dicen que poseen cargas eléctricas negativas. Ya lo había comentado ya. Y es la partícula de menor masa dentro del átomo. Es decir, él es el más chiquitico, él es el más pequeño. Y esa es la razón por la cual él se puede desplazar y mover con mucha facilidad dentro del átomo. ¿Okay? Los protones son de una masa bastante grande comparadas con el electrón, incluso son 1836 veces el tamaño de un electrón. Es decir, te puedes imaginar el tamaño tan chiquitico que es de un electrón, ¿ok? El protón es 1836 veces el tamaño de un electrón. Y estos protones están dados en cargas positivas, como lo vemos en la imagen, ¿ok? Y los neutrones se ubican en el núcleo del átomo, es decir, como ya lo comenté, en el centro, y no presentan cargas eléctricas. Por eso que se llama neutrones, porque son neutros. Su masa es igual a la del protón, es decir, es tan grande como el protón. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros hablamos de todo lo que son las cargas eléctricas o el campo eléctrico, eso por años ha sido de investigaciones y ha llamado mucho la atención dentro de los científicos que están relacionados a la física y a la química. ¿Okay? Tenemos un proceso que son la electrización, ¿okay? Y eso se produce en base a contactos o por frotamiento. Por ejemplo, el globo, el material del globo, al frotarlo, él se carga eléctricamente, igualito sucede con el peine. Cuando las chicas, por ejemplo, utilizan un peine de esto de poliéster, de polietileno, y lo frotan por su cabello, ¿okay? Pueden hacer experimentos con papelillos o un globo y se van a dar cuenta que desprenden cargas eléctricas y de esa parte lo podemos evidenciar como un proceso de electrización, ¿no? Que puede ser por frotamiento o puede ser también por contacto. Sin embargo, no voy a decir mucho porque de esa parte, porque de eso se trata la tarea. Así que atiendan, porque muchas cosas de lo que estoy diciendo
les va a dar la habilidad a ustedes de hacer su tarea rapidito, en unos minutos, y tener la habilidad de hacerlo de manera natural, ¿no? Ok. Vamos a ver un concepto. Dice, se denomina electrización al efecto de ganar o perder cargas eléctricas. Normalmente, electrones. Es decir, ¿qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana? Electrones. Repito, ¿qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana? Electrones. Produciendo por un choque de partículas subatómicas. Ahí es donde está esa creencia que es positiva, que es válida, que las pilas que utilizamos para los controles del televisor, cuando están descargadas, podemos darles unos golpecitos más, le damos unos golpes y ellas se activan, ¿ok? Ahí está el fundamento teórico de esa aprobación. Hay algunos que dicen que colocándolo en el congelador de la nevera, ¿ok? Pero eso no es una teoría que está comprobada, ¿no? Ahora, la de los choques sí está comprobado. Existen tres formas de electrizar un cuerpo. Electrización por frotamiento, por contacto y por inducción. ¿Ok? Entonces, atento a esos tres conceptos porque de eso tiene que ver la tarea. Por ejemplo, un cuerpo neutro, ya lo dije, es aquel que no es ni positivo ni negativo. El número de electrones y el número de protones son iguales. Fíjense bien que hay 3 electrones y hay 3 neutrones, ¿ok? En el cuerpo neutro. Sin embargo, el cuerpo con carga positiva, fíjate bien que él tiene solo puras cargas positivas. De pronto puede tener algunas negativas, pero de por sí es un cuerpo que está cargado positivamente. Y tenemos el cuerpo que está cargado negativamente. Dice debajo de esas imágenes que tengo ahí, si un cuerpo tiene carga negativa, es porque ha ganado electrones, ¿ok? De otro cuerpo. Y por lo tanto posee más electrones que protones. Es decir, que cuando yo hago un frotamiento para cargar un cuerpo, pendiente con esta palabra de frotamiento, para cargar, normalmente cuando frotamos algo, eso que estamos frotando se pone calientico también, aumenta la temperatura. ¿Ok? Él gana cargas eléctricas, ¿entendido? Y el otro dice que un cuerpo tiene cargas positivas es porque ha cedido electrones a otro cuerpo, es decir, que de alguna u otra forma cedió los electrones, los entregó, los traspasó a otro cuerpo y, por supuesto, posee menos electrones que protones. Por eso es que es una carga, en este caso, un cuerpo de carga positiva. ¿Ok? En los años 80 hubo una película muy famosa, Volver al Futuro. En ese tiempo hubo muchas críticas sobre esa película de Hollywood, donde ese actor que utilizó el nombre de Martin, utilizó esa patineta magnética en la época del oeste y la crítica se dio porque se creía que en los años 80 eso no iba a suceder, pues, que eso no iba a pasar, porque íbamos a poder desplazarnos, tener una tecnología tan avanzada como el magnetismo. Pues resulta que hoy en día no solamente tenemos patinetas magnéticas, a nivel, incluso hoy hasta hay competencias con respecto a este tipo de artefactos, sino que hoy los chinos, ¿quién quiere tener uno de esos? O por lo menos dar una vueltecita en uno de esos. Los chinos desarrollaron uno que nada más desarrolla 600 kilómetros por hora, ¿no? Nada más eso. Donde un carro de la Fórmula 1 puede alcanzar 380, él, muerto de la risa, puede llegar a 600 kilómetros por hora. ¿Ok? Y los japoneses, por supuesto, no se quedaron atrás y dijeron, nosotros podemos hacer uno mejor y uno más lindo, más aerodinámico. Los norteamericanos también tienen uno, pero como ese funciona a distancias muy cortas, no lo traje a la exposición. Entonces,
Cuando hablamos de cargas eléctricas, el concepto dice que la propiedad de la materia, es la propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción y repulsión. Es decir, Martín pudo despegar la patineta del piso porque había una repulsión entre el campo terrestre y la patineta. Y esos trenes que yo le acabo de mostrar se desplazan a esa velocidad de 600 kilómetros por hora gracias a una fuerza de atracción y repulsión. Es decir, todos hemos experimentado ese tipo de ejercicio. Cuando niños, todos hemos tenido algunos imanes en la mano, ¿cierto? ¿Sí o no? Hemos tenido algunos imanes en la mano. Y cuando decidimos, si tenemos dos, y los pegamos, que se pegan con mucha fuerza, ¿ok? Ahí podemos ver un proceso de atracción. Pero pregunto, si uno de los dos que tengo en la mano lo volteo y lo intento pegar al otro, ¿qué sucede? A ver, ¿quién quiere abrir el micrófono y decirme qué sucede? No se pegan, no se pegan. Se pega, profesor. Se rechazan, ¿verdad? Sí. Se rechazan, muy bien. A ese proceso se le llama repulsión, ¿ok? Entonces, cuando se atraen, se llama atracción y el de rechazo se llama repulsión, ¿ok? Perfecto. Entonces, y ahí está la tarea. Vamos a explicar la tarea un momento. Existen 3 formas de cargar un cuerpo: por frotamiento, por contacto y por inducción. La tarea se divide en 2. Voy a decir la primera parte de la tarea, ¿ok? La primera es esta, ¿no? En este caso, ustedes van a pasar por WhatsApp como una exposición, van a preparar una lámina de cartulina o una lámina grande, no importa el material, ¿ok? Y van a preparar una exposición sobre los cuerpos que se frotan por, los cuerpos que se cargan por frotamiento, por contacto y por inducción. En la lámina tienen que estar los 3 casos. Pueden utilizar un mapa mental, imágenes, lo que ustedes deseen plantear en la lámina, ¿ok? A la lámina le van a tomar una foto, a la lámina, y esa foto me la van a enviar, ya voy a decir cómo. Y con esa foto me van a enviar un audio explicando lo que yo estoy viendo en la lámina, ¿ok? Conjuntamente. Usted tiene que enviarme la lámina con el audio y usted va a hacer una exposición de lo que yo estoy viendo en la lámina. Por ahí escribo entre paréntesis que el audio debe escucharse como una exposición, no como si estuvieran leyendo. Resulta que en muchas de las tareas que ustedes enviaron, me enviaron cosas que me parecieron muy interesantes, pero yo quiero en esta ocasión, quiero escucharlo como si fuese una exposición, ¿ok? Y no escucharlo como si usted estuviera leyendo. Es fácil, quiero que sepan que es fácil identificar eso, ¿ok? Cuando leen y cuando no, ¿ok? Así que es cuestión de que usted practique, ¿ok? Puede tener el material para la lectura, pero usted tiene que tratar de que cuando esté grabando el audio, trate de desenvolverse como si estuviese en una exposición, ¿ok? Y no como si me estuviera leyendo un cuento. No me interesa el cuento, me interesa escucharlo como exposición. Perfecto, entonces ahí está la tarea, ¿ok? La segunda parte de la tarea ya la voy a explicar. Ok, ahí está. ¿Cuándo se rechazan las cargas eléctricas? ¿Cuándo se repelen? ¿Cuándo se rechazan? Cuando las cargas son iguales, es decir, cuando un cuerpo positivo con un cuerpo positivo intentan unirse, ellos se repelen o se rechazan. Igualito, cuando un cuerpo negativo con otro cuerpo negativo, ellos también se rechazan. ¿Cuándo se atraen? Cuando uno es positivo y el otro es negativo, o simplemente uno es negativo y el otro es positivo, ¿ok? Ahora, dentro de las cargas eléctricas, ¿ok? Hay una fuerza de atracción y repulsión. Ustedes se preguntarán cómo es que ese tren magnético se puede mover a 600 kilómetros por hora, ¿ok? Pues resulta que
se ha estudiado la fuerza de repulsión o de atracción de los cuerpos y es algo que se puede calcular, ¿ok? Ahora, la atracción y la repulsión, la fuerza de ellos va a depender de el nivel de la carga eléctrica de los cuerpos, ¿ok? Pero también, ¿ok? En esta siguiente lámina tenemos que no solamente depende del valor de las cargas eléctricas, sino que también depende de la distancia que esté separado. Si yo agarro dos imanes y los separo mucho, mucho, mucho y los suelto, ellos no se van a pegar. ¿Por qué? Porque los separé mucho. Ahora, si esos imanes tienen una gran fuerza, entonces ahí sí, ellos, la distancia que yo los coloque, de pronto ellos se van a pegar. ¿Ok? Entonces todo depende, la fuerza depende de la distancia y depende de la carga. Entonces, hoy en día, ¿en dónde vemos esa carga eléctrica? A ver, yo me imagino que todo el mundo ha visto un ventilador y si no, lo tiene en su casa. Si no, algunos tendrán un aire acondicionado. Pues resulta que los ventiladores, la idea era que si no estábamos en este tiempo, si hubiésemos estado en tiempo de estar en el colegio, que yo quería que hiciéramos una práctica destapando un ventilador y prendiéndolo destapado para que viéramos cómo funcionan las cargas eléctricas dentro de un ventilador cualquiera. ¿Ok? Pues resulta que lo que hace girar la taraba, ¿ok? Sí, la taraba o la hélice del ventilador, ¿ok? Es un campo eléctrico. Es un campo eléctrico. Simplemente en él entra la corriente. Esta corriente, producto de que cuando uno abre un ventilador, uno ve muchos alambres enrollados. Ese es lo que le conocemos la bobina. Aunque esa bobina se calienta, por eso es que cuando colocamos la mano detrás de un ventilador, ¿ok? El ventilador está caliente. ¿Ok? Eso que se calienta produce un campo magnético y ese campo magnético, ¿ok? Hace un proceso de repulsión con la pasta o con, vamos a decir, o con el eje, que por ser magnetizado o extraer cargas iguales a lo que tiene la composición, intenta repeler, es decir, intenta alejarse. Pero como el ventilador tiene tornillos, tiene tuercas, tiene, no sé, está amarrado, está sujeto, por supuesto él no puede ir para ninguna parte. Lo único que le queda al eje es girar, dar vuelta. ¿Ok? Y esa es la forma como funciona un ventilador o funciona una bomba o los motores eléctricos. Incluso hoy en día, fíjense bien que el ventilador o los motores se le inyecta electricidad, ¿ok? Y nos dan un movimiento mecánico. Pero hoy en día tenemos represas que hacen lo contrario. Dejan caer agua, esta agua choca con las tarabas o con las hélices. Estas hélices giran de manera muy rápido y el giro produce calor y hace una transformación de carga de un movimiento mecánico y produce electricidad. ¿Ok? Y produce electricidad. Aquí en Colombia se está tratando de construir represas como esta porque es muy económica tener electricidad de esta manera porque no necesitamos combustible. ¿Ok? Acuérdense que lo que produce la electricidad son turbinas y las turbinas hay que prenderlas con combustible. Por lo tanto, por eso es que nosotros pagamos una electricidad muy costosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esas turbinas se mueven producto de combustible. Pero ¿qué pasaría si los mueve simplemente la cascada o la caída de un agua? ¿Ok? Y nosotros tenemos mucha agua en este país para que de pronto podamos usarlo para eso. Esta imagen que están viendo es una de las represas que ahorita se está colocando a prueba aquí en Colombia para convertir este trabajo de caída del agua, convertirlo en electricidad. Interesante.
Entonces, cuando nosotros hablamos de campo eléctrico, ¿ok? Tenemos al creador del estudio, Charles Agustín Coulomb, ¿ok? Que es el que hizo los estudios para medir esa fuerza, ¿ok? Estableció la fórmula o el cálculo, donde dice que dos cargas eléctricas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Fíjate bien que ahí habla de la cantidad de carga y habla de la separación de la distancia. Esa fórmula la vamos a ver la próxima semana con la clase, donde ya vamos a ver los problemas. La unidad práctica de la carga eléctrica es el Coulomb, ¿ok? También en algunos países se le dice columbio. Es decir, que cuando hablamos de que un cuerpo está cargado, decimos ese cuerpo tiene una carga de 0.5 Coulomb, ¿ok? O columbio, como ustedes quieran decirlo, está bien, ¿ok? Y esta unidad de carga eléctrica es del sistema internacional y esta se conoce con la variable Q, ¿ok? Es decir, que cuando veo en el lado izquierdo las negativas, yo quise llamarle Q1, es decir, que esas son cargas negativas que se llaman Q sub 1 y la de la derecha son Q2. Entonces, importante, la unidad de carga, ¿cómo se llama? Coulomb. Trate de grabarse eso en mente porque lo va a decir muchísimas veces. Unidad de carga es en Coulomb, ¿ok? ¿Estamos claros? Y bueno, con esto nosotros damos como concluida nuestra clase. Voy a explicar la segunda parte de la tarea, que es muy sencilla, bastante sencilla diría yo. La tarea que expliqué durante la clase vale 3.5, es decir, hacer la exposición lo más sencilla posible, ¿ok? Me interesa más bien escucharle, ¿ok? Escucharle cómo me explica y cómo se relaciona a la hora de explicar, no es lo que me interesa. Y eso de cargas por frotamiento y todo eso lo van a poder conseguir en internet o en cualquier libro de física, ¿ok? Y es bastante corto la explicación, porque no es que van a durar mucho tiempo haciendo esa explicación. Y la otra parte vale 1.5. Esa parte 1.5 es simplemente hacer la hoja de presentación del tercer periodo de física. Es decir, usted va a agarrar la hoja de separación a partir del tercer periodo y me va a hacer una hoja bien bonita, ¿ok? Bien presentable del tercer periodo, que diga tercer periodo de física, el nombre de usted, el código, usted va a utilizar colores, puede utilizar imágenes de lo que estamos viendo ahorita o imágenes de lo que hemos visto en clases anteriores, no hay ningún problema, ¿no? Usted va a tratar de ser creativo con esa hoja de presentación del tercer periodo y eso vale 1.5, ¿ok? Esa hoja me la van a enviar por un link que voy a enviar yo el día miércoles, donde simplemente usted abre el link. En el momento de aplicar la link, le va a abrir la cámara, usted toma la foto de la hoja, él va a cargar y usted me la envía. ¿Ok? La lámina de la exposición y el audio sí me lo van a enviar por WhatsApp. Y ya saben que tiene que ser el día miércoles entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Ok?